Hola, en este video vamos a aprender a crear trayectorias en la estación de trabajo. Para crear una trayectoria, previamente tengo que tener programadas o creadas mis posiciones. En este caso, yo tengo creadas varias posiciones en función de dos elementos, las cuales las fui creando a través de la herramienta posición crear objetivo. Para crear trayectorias, vamos aquí a la parte donde dice trayectoria y procedimiento y le damos un clic derecho y colocamos crear trayectoria. Aquí le podemos colocar el nombre que queramos. Coloquémosle try-1, por ejemplo, y voy a crear otra trayectoria llamada try-2. Para crear una trayectoria tenemos que indicarle el orden en cómo va a moverse el robot desde el punto 1 hacia el punto 2, al 3, al 4. En este caso sería desde el target 10 hacia otro target, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a seguir el siguiente orden, desde el target 10 hasta el target 80. Cuando las seleccione, voy a correrlas y voy a soltarlas en try-1 y aquí se me han agregado todas mis trayectorias. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Ahora que tengo mis dos trayectorias creadas por defecto, vemos que el robot al momento de generar la trayectoria la genera automáticamente con un movimiento por defecto. Podemos apreciar lo siguiente, que esta línea amarilla define la trayectoria. Primero va al punto 10, después al 20, después al 30 y así sucesivamente hasta llegar al punto 80. Si queremos que dé vuelta, es decir, que termine en el mismo punto 10, tendríamos que agregar el mismo target aquí al final. Y exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí, que empieza en el 90, pero si queremos que termine en el mismo 90, vamos a agregarlo al final. Y es así como podemos crear dos trayectorias. Bien, las características de las trayectorias son el tipo de movimiento, el acercamiento, la velocidad y otras características que en este momento no vamos a modificar. Las que sí vamos a modificar son las más básicas. Por ejemplo, el tipo de acercamiento, la velocidad y el tipo de movimiento. En este caso, el movimiento puede ser lineal o puede ser de tipo articular. En primera instancia, yo tengo todos estos movimientos, desde el punto 10 se va a ir al punto 20 y así sucesivamente hasta llegar al mismo punto 10. Si nosotros le damos clic derecho al try 1 y le damos, por ejemplo, aquí moverse a lo largo de la trayectoria, el robot va a hacer un pequeño movimiento en donde va a demostrarnos cómo lo va a hacer. Bien, también podemos hacer lo mismo con la trayectoria 2. Luego de que verificamos, nos damos cuenta que en realidad hay distintas características que podemos modificar de esta trayectoria. Por ejemplo, yo puedo modificar las características de una sola colocando editar instrucción. Cuando yo edito instrucción, se me va a abrir una pestaña en donde aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionar el tipo de movimiento. Para toda nuestra experiencia lo vamos a dejar lineal. Y otra característica importante es la velocidad, ¿ya? Aquí hay distintas velocidades que puede tener el robot para desplazarse. Y otra característica muy importante es con qué herramienta lo hace. En este caso está haciendo con la herramienta MyTool. Y finalmente tenemos la característica Zone que nos indica cuánto se va a acercar el robot al punto específico. Si nosotros esta característica la dejamos en Fine, el robot va a llegar al punto. Si nos damos cuenta, en el recorrido el robot pasa cerca al target 30 o a los targets que están en la esquina y no es un movimiento exacto. Para modificar este parámetro podemos colocarle, por ejemplo, a seleccionar todos los movimientos
y darle clic derecho. Y una forma de editarla inmediatamente sería a través de modificar una instrucción. Y aquí podemos modificar la velocidad, la herramienta y la zona. Vamos a colocar Find y vamos a darnos cuenta que ahora sí llega a los puntos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Claramente esta característica, en función de que se acerca más, es más preciso, va a ser más lento y va a tener más detenimiento. Se va a detener el robot en el punto. Aunque si pasa cerca no se detiene, como recién lo hizo. En este caso dejé los dos, ambos en Find para que pueda hacer el recorrido de los puntos de manera perfecta. Bien, con esto podemos crear trayectorias y si queremos simular las trayectorias tenemos que sincronizar con Rapid. Seleccionamos todos estos puntos, le damos a aceptar y en simulación colocamos configuración de simulación y es aquí donde podemos colocar, por ejemplo, continuo y le damos un clic aquí y podemos seleccionar la trayectoria que queramos que se simule de manera continua. Le damos a actualizar y si yo le doy play ahora, el robot va a repetir todo el rato la trayectoria que he seleccionado para simular. De igual manera, si aquí coloco configuración de simulación, bueno, aquí coloco un solo ciclo y por ejemplo selecciono la trayectoria 2, le doy a aplicar, esto simplemente se va a reproducir una sola vez y no va a poder reproducirse de nuevo. Luego de haber terminado de crear estas dos trayectorias y modificar algunas de sus características, podemos crear, por ejemplo, otro cubo o un cilindro a través de modelado. Y vamos a colocar que sea de un radio 50, por ejemplo. 150. Lo podemos mover en caso de que estuviera muy lejos. Ahí. Y podemos crear objetivos para seguir puede ser a base de punto. Vamos a agregar un punto, 2.3. Estoy creando nuevamente posiciones. Y algo muy importante, que cuando nosotros podemos crear una trayectoria, que se llame trayectoria 3, por ejemplo. Y si tenemos, por ejemplo, un cilindro creado para seguir su contorno, ya sabemos los pasos que tenemos que hacer. Podemos, por ejemplo, girar para que el robot pueda llegar. Y vamos a ver si es que el robot llega a todas las posiciones. A las 170 llega. 170 llega, a las 180, a todas llega prácticamente. Pero ahora tenemos que seleccionar las configuraciones. En las posiciones anteriores seleccionamos las configuraciones de manera manual en cada una de ellas. Pero si yo, por ejemplo, muevo todas estas posiciones a una trayectoria sin generar su configuración, puedo ir a la trayectoria en donde las moví, dar clic derecho y colocar configuraciones automáticas. El robot va a hacer una especie de prueba y va a aplicar las configuraciones más básicas para que no tenga problema y cómo pueda llegar al robot a una de ellas. Es decir, el robot va a seleccionar la configuración necesaria para hacer el movimiento. Con este tips terminamos este video. Hasta luego.